El nuestro es un trabajo en equipo, de un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y vamos a presentar a continuación la estructura de la ponencia que vamos a desarrollar. Bien, hablemos primero del contexto, hacemos una aproximación y dentro de la provincia manchega de Albacete se sitúa el municipio de Bogarra, un pequeño municipio de origen íbero que queda entablado a un lado de la imponente mole rocosa de Padrastro, contando con poco más de 900 habitantes. Sus calles, antiguas y empinadas, conservan el carácter serrano de estas tierras, mostrando en cada recodo un elemento popular, desde las galerías a las paredes que se levantan en la roca viva, de fuerte tradición árabe, invitando al visitante a adentrarse por ellas y descubrir rincones de gran belleza. Pero aún mejor son sus parajes naturales, considerados como unos de los más bellos y atractivos de la Sierra del Segura, contando con cascadas naturales de más de 25 metros de altura, siendo aquí donde desde hace ya unos pocos años se está realizando y articula la Ruta de las Esculturas de Bogarra, un recorrido de entre 3 o 4 kilómetros que combina las creaciones medioambientales de distintos escultores locales, así como diversas personas relacionadas con el mundo del arte y los trabajos de la piedra, en simbiosis con la naturaleza, remitiéndose a otras intervenciones materializadas bajo la etiqueta de Land Art, a modo de tendencia que emplaza a los participantes y artistas a abandonar los espacios circunscritos de los museos y galerías e interactuar directamente con la naturaleza y su exterioridad ambiental. Hablemos de la situación. La ruta expositiva de Bogarra comienza en la parte baja del pueblo, justo a nivel del río Madera, donde ya a partir de aquí se pueden ir observando la mayoría de las piezas, instaladas en la zona mediante un sendero que transita de forma natural a lo largo de la propia montaña rocosa, hasta la fuente de la presa. De este modo, el recorrido, que se articula como nuevo producto patrimonial, participado por una parte de las diferentes características que estructuran el concepto de los Cultural Commons y por otra demostrando una capacidad de distinción respecto a otras ofertas turísticas de carácter cultural. Su capacidad de diferenciación y espectacularidad, junto con el reclamo del medio ambiente y el contacto con la naturaleza, ha generado que la Ruta de las Esculturas de Bogarra se inserte en las distintas especificaciones de turismo cultural a nivel provincial, así como del turismo rural y ecoturismo, a la vez que se emplaza como un marco favorable para el desarrollo sostenible. Durante la edición de 2017 se lanzó la convocatoria a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a la que pertenecemos, quien atrajo a un grupo de profesores y alumnos del área de escultura, resultando una enriquecedora experiencia que se verá consolidada de manera más general en las siguientes convocatorias. Con estos antecedentes se nos plantea el reto de realizar intervenciones plásticas en el casco urbano, a fin de revitalizar y dar un aire nuevo y especial a esta localidad, entregando a los caminantes y habitantes una manera distinta, más alegre y divertida de percibir su entorno. Muros, paredes y cualquier soporte rocoso que compone el espacio común, que sean susceptibles de ser modificados artísticamente y que sirvan de hermoso soporte para crear originales, frescas e interesantes intervenciones plásticas. Por ello, nos planteamos como finalidad de la intervención plástica que a continuación proponemos la generación en el tiempo de espacios, paisajes urbanos que mejoren la imagen del municipio y generen oportunidades que atraigan al visitante y el emprendedurismo, recurriendo al arte como una poderosa herramienta. Es un proyecto planteado con afán de continuidad en el tiempo y con 4 ambiciosos motivos que propician la actuación. El primero de ellos, dotar de contenido artístico al municipio de Bogarra que permita incrementar el perfil cultural a largo plazo. El segundo, poner en valor zonas concretas del interior del pueblo. El tercero, dar un motivo a los visitantes para parar y conocer el municipio. Y el cuarto, que los mismos habitantes de la localidad, muy importante, se sientan a gusto con su propia realidad, su entorno y hagan suyas las intervenciones. Esperanzados de que los artistas participantes en dicho evento transformarán la realidad inmediata
invadiendo las calles del municipio y dando vida a los lugares, rincones y objetos que regularmente pasan desapercibidos para el común de los ciudadanos. El proyecto se ha planteado en la intersección colaborativa entre el Ayuntamiento de Bogarra y la Facultad de Bellas Artes de Altea, que pertenece a la Universidad Miguel Hernández. En cuanto a los objetivos, generar un plan de actuación que contemple diferentes espacios e intervenciones artísticas. Desarrollar un proyecto participativo en el que las personas que se implican y participan de forma activa en los procesos que les afectan de manera directa en su cotidianidad. Analizar las distintas posibilidades comunicativas del espacio urbano y el natural. Reivindicar nuevos usos del espacio público-privado. Llenar las calles de Bogarra de contenido cultural, atraer a la gente y despertar su curiosidad por la localidad y la cultura. Contemplar la continuidad en el tiempo de la presente intervención. Involucrar a la población de Bogarra en la intervención de espacios, lugares de gran interés local. Contribuir a la promoción de los artistas creadores de las intervenciones. Incentivar la investigación y producción artísticas e integrar los proyectos de alguna manera en el contexto de la población y aquellas intervenciones que ya se vienen desarrollando. En cuanto a la propuesta, partiendo del estudio del espacio que desde diversos aspectos, morfológico, geológico, antropológico, político y social, creamos las pertinentes estrategias de modificación e intervención en el mismo desde un punto de vista artístico y de diseño, ofreciendo una reflexión y experimentación entre arquitectura, entorno y los elementos urbanos que integran a este. El propósito del proyecto urbano de intervención artística es una reformulación muy potente de la relación entre los sujetos y el medio en el que viven. Por ello hemos planteado una serie de manifestaciones o intervenciones sociales que nos invitan a repensar las formas de interpretar, de interactuar o convivir con nuestra realidad más próxima. Por todo lo expuesto anteriormente, la ciudad, localidad, necesita de interpretaciones, de nuevas representaciones y acciones que difícilmente podríamos dimensionar con parámetros convencionales. Se ha tratado, pues, de detectar aquellos ámbitos desde los que dar a conocer, interpretar y representar a los ciudadanos, la matriz de relaciones que los coaligan al sitio. Los distintos momentos y lugares en los que producir los encuentros han dado forma y consistencia a los diferentes niveles de participación. La propuesta ha consistido en elaborar una convocatoria en modalidad Urban Art, Bogarra, Proyecto Urbano de Intervención Artística 2018, cuyo objetivo principal ha sido la selección de intervenciones en diversos espacios y fachadas del municipio de Bogarra, y con ello poner en valor zonas concretas de la propia estructura natural de la localidad, dotarlas de contenido artístico y convertir la iniciativa en una oportunidad comercial y artística a nivel internacional. Además, se ha pretendido incentivar, promover y difundir los hábitos saludables entre la población a través del desarrollo del arte y la creación plástica y visual, apoyando el trabajo de artistas y favoreciendo las relaciones y actividades culturales en la comarca. En la misma, desarrollada durante el mes de mayo de 2018, artistas de diferentes países, así como colectivos artísticos nacionales e internacionales, presentaron diversas propuestas de intervención que han dotado a la misma, a través de diferentes técnicas, de una importante calidad interdisciplinar. De entre las propuestas seleccionadas fueron premiadas en la modalidad de intervención pictórica de mural arquitectónico Libre Vuelo del artista chileno Felipe Zúñiga Riquelme, y en modalidad de intervención escultórica la talla de piedra natural Alquiote R1 del artista murciano José García Chuecos, ambas dotadas con un premio en metálico, dietas, estancia y toda la seguridad pertinente. En cuanto a las conclusiones, a modo de resultados de la implementación del proyecto en la localidad de Bogarra, podemos concluir que a partir de esta sucesión de pequeñas pero estratégicas intervenciones desarrolladas por fases con un presupuesto contenido, se ha promovido el posicionamiento de los vecinos ante estos lugares, dibujando un nuevo itinerario desde una nueva manera de pasear, pararse o mirar. Al tratarse de una convocatoria de carácter abierto, multidisciplinar y preeminentemente local, nos hemos alejado de la utilización de las salas expositivas institucionales o de las exposiciones más tradicionales.
potenciando las muestras artísticas y culturales en los espacios urbanos o no convencionales, haciendo que el público se encontrara cómodo y a gusto, siendo partícipe del arte en su contexto urbano, que ha interactuado y se ha cuestionado sobre aquellos elementos que al hacer parte de nuestras vidas diarias pierden interés, haciéndolos más llamativos y participativos. También cabe destacar que el proyecto ha mantenido un contacto permanente con las asociaciones, instituciones y comercios de la zona y ha involucrado las distintas instituciones públicas y fundamentalmente a los propios vecinos. Las propuestas contemplan la colaboración empresarial, con la intención de dinamizar la zona aún más culturalmente. De aquí a un futuro próximo se podría utilizar el espacio urbano en su totalidad como contexto y marco para todas las expresiones artísticas, tanto los espacios privados como los públicos. En este sentido de propuesta cultural también ha dignificado el trabajo de artistas callejeros, cuya obra cada día va adquiriendo más hueco en otros espacios, además de dotar a Bogarra de una imagen moderna y llamativa, que ha incidido en este proceso de cambio que se está llevando a cabo en las imágenes de las ciudades. Y de forma paralela ha propuesto una actividad en la que los comerciantes han podido elaborar y los vecinos y vecinas de la ciudad disfrutar en directo de un trabajo artístico que de otro modo sería difícil que contemplasen. Todo ello ha proyectado una dinámica beneficiosa a nivel turístico en cuanto a que se ha incrementado la llegada de visitantes teniendo como reclamo las intervenciones, así como ha ampliado el conocimiento de la zona dentro del sector turístico. A nivel económico, por supuesto, a mayor visitantes, se ha incrementado la demanda de casas rurales, alojamientos y sector de restauración. Y a nivel cultural, se ha creado un ambiente interesado y comprometido por y para el arte, ya que a través de la educación en los colegios se ha explicado las intervenciones o los artistas han podido interactuar con los más pequeños directamente mientras estaban realizándola. Por supuesto, también se ha creado un nombre y una marca que identifican de manera estable en el tiempo las intervenciones plásticas en el municipio de Bogarra y que facilitan el reconocimiento de cara a la promoción exterior. Y por último, se ha otorgado al lugar de obra artística pública de carácter permanente que amplía el propio patrimonio de la zona. Y ahí os ponemos unas últimas imágenes para que veáis hasta qué punto la gente de la zona, de la comarca, se ha implicado con artistas, aficionados, alumnos, profesores. La verdad es que es una convocatoria abierta y hasta el panadero o la panadera del pueblo nos ha hecho los panes con el nombre de la convocatoria. Sí, y eso es todo. Muchas gracias.